Hoy desde La Verde Noticias estamos queriendo enterarnos cómo está la cuestión de los acrecentamientos, movimientos y posibilidad de titularización en la escuela media, en las escuelas secundarias. Para eso vamos a entrevistar a dos miembros de Junta Calificadora de Méritos. En media se trata de Barros y de Cristina Ferreira. Y también estamos con Alberto Muñoz, que es el coordinador de la agrupación Verde 4 de Abril, a la que las docentes Cristina y Valeria pertenecen. Buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, me alegro. La primera pregunta que les hago para que los oyentes sepan un poco de la historia, ¿cómo lograron ser Valeria y Cristina miembros de esta Junta Calificadora de Méritos en secundaria orientada? Bien, bueno, le dejo la palabra a Valeria. Bueno, esta lista, históricamente la Junta Calificadora de Educación Secundaria fue ganada por diferentes agrupaciones que se denominaban independientes, pero cuando llegaban al momento de cuando comenzaban su gestión, resultaba ser que siempre terminaban funcionando con el gobierno. Esto acarreó muchísimos años de retraso en muchísimas cuestiones, como son bono de puntaje, como son ingresos, y bueno, la historia de la Junta, que es la primera vez que ingresan miembros de juntas con representación sindical. ¿A qué se refiere a esto? Es que tenemos 3 miembros directamente elegidos por el sindicato, y otros 3 miembros que son gremiales, que fueron elegidos por el conjunto de los trabajadores, pero fue una lista unificada, llamada la lista Negro Pizarrón, y a través de esa lista unificada ingresamos en este caso, porque justo me entró un mensaje, ingresamos a la Junta por medio del voto de todos los docentes. Bueno, no sé, Cristi, si querés agregar algo. A Cristi le quería preguntar, a Cristina, ¿qué función cumple la Junta Calificadora de Méritos en secundaria orientada? ¿Cuáles son sus atributos? Bueno, la Junta es un cuerpo colegiado, para aclarar algunas cosas. Cuando a mí me preguntan, yo siempre explico que es así, que funciona como una mini legislatura, ¿sí? Las decisiones se toman entre todos, somos 9 miembros, los miembros méritos de educación secundaria orientada, ese es el nombre. Están representados 3 sectores: el gobierno, a través de 2 miembros, ¿sí? Y el secretario técnico, que es el enlace con la Dirección de Educación Secundaria, y que tiene la única función de desempatar en caso de que haya empate. Hay 3 miembros sindicales, que como explicó Valeria, fuimos elegidos en plenario provincial, y los 3 miembros gremiales, que son los elegidos directamente por el voto directo de los docentes de las escuelas secundarias. Esta es la primera vez, entonces, como dijo Valeria, que tenemos mayoría el sindicato, ¿sí? En la Junta de Secundaria, porque en primaria siempre ha ganado el SUTE. ¿Y qué funciones cumplimos? ¿Qué hacemos en el día a día? Por ejemplo, una de las funciones, la primera, es la de ocuparnos de las plantas de personal titular que hay en las escuelas. Entonces esa es una tarea más administrativa, diríamos. Nos ocupamos, por ejemplo, de darles la baja cuando renuncia algún docente, cuando se jubila. Lamentablemente en este año hemos tenido que dar muchas bajas por defunciones, porque han muerto muchos compañeros. Y cuando hay un ingreso. La otra tarea esencial de la Junta es organizar eso que vos llamabas, Carlos, recién, y mencionabas, los movimientos estatutarios o los concursos, que cuáles son: el ingreso,
la concentración, acrecentamiento y traslado, ¿sí? Esos son movimientos comunes para todos los docentes. También hay permutas, también eso también se maneja desde la Junta. Cuando hay un directivo que se jubila, por ejemplo, o que se toma una licencia, nosotros realizamos el orden de mérito para elegir a los directivos suplentes, a fin de que las escuelas sigan teniendo autoridades, o también a los supervisores, ¿sí? También. Eso lo hacemos a través de comisiones, que sesionamos una vez a la semana, como lo hace la legislatura, y también trabajamos en comisiones según los temas. Una de las comisiones, por ejemplo, es la de cargos directivos, hay otra comisión de concursos, hay otra comisión de impugnaciones, porque también la Junta se encarga de resolver cuando hay problemas en los llamados a concursos de horas cátedras, por ejemplo, o de cargos. Entonces, somos la última instancia de apelación, ¿sí? Y también nos ocupamos de otorgar incumbencias a los títulos, ¿sí? Por ejemplo, llega, no sé, un título terciario o un título universitario y la persona quiere dar clase, bueno, ese título no está codificado, nosotros hacemos todo un estudio a partir de los planes de estudio, de la normativa vigente sobre títulos que hay a nivel nacional, y vemos en qué espacios curriculares tiene incumbencia, que puede dictar, o no. Si no hay, bueno, no tiene incumbencias, esa persona, bueno, no podrá dar clase en el secundario. Y otra de las tareas es la emisión del bono de puntaje. Recuerdo que en secundaria, a diferencia de primaria ha tenido bonos y tiene bonos todos los años. En secundaria es lo que decía Valeria, la tarea es mucho más lenta. Igual estaba muy atrasada, por ejemplo, en esto de la emisión de la realización de los concursos, y también en la emisión del bono de puntaje. El bono anterior fue en el 2011, y el bono que está vigente actualmente es el bono 2018. O sea, pasaron muchos años para poder renovar el bono de puntaje. Y esto es muy importante porque los docentes nos capacitamos y necesitamos que se actualice, ¿sí? Porque eso nos va sumando puntaje. Entonces nos permite acceder a los cargos que se van concursando. Bien. No sé si Valeria quiere agregar algo más por si se me queda en el tintero. Quería agregar el tema, por ejemplo, estamos a cargo de los traslados transitorios, que son traslados que pueden acceder cualquier docente que desee trasladar a otra escuela en todo el año, siempre y cuando tenga las causales o en ese lugar donde quiere trasladar no exista un suplente ocupando el cargo, pero es un movimiento que lo pueden realizar todos los docentes. Las permutas, como dijo Cristina, es algo que se hace también en la Junta, y el tema del bono de puntaje, también es muy, muy importante el tema de la actualización del bono y de lo que son el tema de la antigüedad. Y ahora en este momento tenemos el bono condicional, que es el bono que se da, que antiguamente se llamaba el bono de fin de mes, que se daba todos los fines de mes, pero el bono condicional, en cualquier momento del mes, yo si me recibí, puedo acceder al bono de 16 puntos, o si hice un postítulo y tengo ya el bono 2018, puedo incorporar ese postítulo y mejoro mi condición laboral. Este bono condicional fue un gran logro que se hizo el año pasado, a través de una lucha continua con el sindicato y con Dirección General de Escuela, porque no estaban de acuerdo de que saliera este bono, pero si no hubiese sido por la lucha del sindicato en conjunto con las juntas y formando, fue que se logró el bono condicional. Bien. Bueno, a Cristina o a Valeria les pregunto entonces, desde que ustedes están en la gestión en la Junta, ¿qué sienten que han podido mejorar? Algo ahí ya decía Valeria con esto del bono de todos los meses, y si sienten que les faltaría algo más para sentirse satisfecha
con los logros que pudieron conseguir. Bien, yo creo que lo que venimos peleando y discutiendo con el gobierno fuertemente, ya ahí Alberto Muñoz forma parte de la comisión técnica, que son los movimientos de acrecentamiento, concentración y traslado. Es un movimiento que no se realiza desde el 2012 y que significa un cambio rotundo en la vida de cualquier profesor, que sabemos que andamos de una escuela a otra, cumpliendo 2 horas en una escuela, y esto te permite concentrar, trasladar, acrecentar, llegar a las 36 horas. Fue la meta que nos pusimos desde el primer momento que accedimos a esta gestión, y no dejamos de discutirla un solo miércoles de sesión, no dejamos de solicitar millones de cartas en paritarias, de diferentes formas de lo que teníamos al alcance, lo seguimos y lo seguimos sosteniendo. La comisión que va a reunirse con el gobierno, que bueno, que Alberto Muñoz él puede hablar mejor porque está en esa comisión, cuesta muchísimo que el gobierno se siente a trabajar el tema del acrecentamiento. Este movimiento tiene muchos logros en cuanto a derecho, como por ejemplo que puedan acrecentar a aquellos docentes que están en cambio de funciones, y por ejemplo el tema de la violencia de género. O sea, hay varios logros en cuanto a derechos que serían considerados muy importantes si se accediera a este mega movimiento, porque abarcaría más o menos, creo que son entre 40.000 docentes, o sea, es un número muy grande a los cuales pueden acceder. Y luego se abriría al ingreso. Pero bueno, estamos peleando y yo creo que bueno, esperemos, tengo confianza en que va a salir el movimiento de acrecentamiento. Como docente de secundaria tengo una pregunta, para mí personalmente necesito que me la contesten, porque cuesta tanto titularizar en secundaria. Como decían ustedes, el último bono había sido en el 2011 y en el 2012 hubo movimiento, ¿no es cierto? Y hubo posibilidad de titularizar. Después, recién en el 2018 salió el nuevo bono y teníamos la esperanza, bueno, que si en el 2011 hubo bono, en el 2012 ingresos, que podría en el 2019 haber habido ingresos, pero nos quedamos esperando y todavía estamos en veremos. En mi caso, por ejemplo, soy suplente hace más de 10 años en un mismo cargo, en una misma escuela, en un mismo curso. Si no creen que para esos casos se podría gestionar tal vez por paritarias, ¿no? Tal vez ya tenga que intervenir acá más Alberto Muñoz, que las compañías de junta, que puedan titularizar compañeros, no solo por mi caso, compañeros, compañeras que hace muchos años que están como suplentes en un mismo cargo. Bien, en realidad los concursos forman parte de un decreto, o sea, y son importantes que se realicen, son movimientos estatutarios de los cuales no se puede obviar. En el 2015 fue el último ingreso y hubo un ingreso por paritaria después, pero eran todos aquellos cargos que no salían a concurso, como son, por ejemplo, en su momento fueron los ADEP, que no tenían como la figura para salir a concurso, o muchos cargos de MEP o TEP, que también se llaman otros cargos, aquellos cargos que no podían salir a concurso porque no estaban en la planta funcional, o sea, que es lo que hablaba Cristina, que nosotros manejamos las plantas de los titulares. Esos cargos que no estaban en la planta funcional o que no formaban parte de la planta funcional, se salían a concurso con paritaria, y se hizo de la mano del ingreso del 2015. En el 2015 hubo el ingreso en forma masiva, donde concursamos muchísimos docentes para titularizar 12 horas, que es lo mínimo con los cuales que te dejan solamente titularizar hasta 12 horas, y de la mano vino la paritaria 2015, en donde procuró el ingreso de todas estas personas que estaban en un mismo cargo durante mucho tiempo, como vos dijiste, Carlos, pero a su vez eran cargos que no se habían abierto al concurso. No sé si te quedó claro
cómo es por qué no siempre es la paritaria, o sea, lo que hay que pelear y lo que hay que conseguir y lo que hay que buscar es que el gobierno tenga la rutina o el training y el presupuesto y la predisposición de largar a concursos los movimientos. Yo creo que no es casual, y más allá, esto es mi opinión también personal y política al respecto, en secundarias hay muchos cargos vacantes, secundaria sufre la apertura y cierre de cursos, hay mucho movimiento y ellos pueden hacer todos estos movimientos libremente porque no hay titulares, en cambio cuando hay titulares se afecta más, y pensando en una posible reforma educativa, en la escuela 2030, creo que bueno, para el secundario se presuponen cosas distintas que en primaria, más allá de también el presupuesto, afecta mucho más docente, es mucho más grande el número, pero yo creo que hay una intención política de no hacer todos los movimientos y es la posibilidad de que exista, es más fácil colocar una 2030, el cerrar cursos, el achicar una escuela, el recortar el presupuesto cuando no tenés docentes titulares. Bueno, y ahora para darle ingreso al Alberto Muñoz, que como dijimos es el coordinador de la agrupación Verde 4 de Abril. Alberto, vos sos un adalid de la unidad en el gremio, siempre que te escuchamos a través de los medios de comunicación o en los plenarios, estás pregonando la unidad. Y bueno, algo de esto se cumplió con las listas, estas negro pizarrón, ¿no es cierto?, en las juntas. Te pregunto si podría pensarse en una unidad futura de distintas agrupaciones para las elecciones que se vienen en el SUT, en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que calculamos que va a ser a fin de año. Buen día a todos, a todas. Sí, ahí voy a tu pregunta, Carlos. Antes, bueno, yo entiendo que es una actividad que está muy interesante, esto que hemos, desde la agrupación nuestra, salido a tratar de hacernos escuchar en momentos tan difíciles donde la pandemia se nos lleva todo y estamos en esa pelea como eje principal y vertebrador de nuestra política, porque hoy quien no hable de pandemia deja sin consuelo y sin amparo a miles y miles de trabajadores, como decían las compañeras, que están perdiendo su vida en esto y que nos puede tocar a cualquiera y que esa unidad del campo popular en la lucha contra la pandemia es central. Entonces, que hayamos tomado la decisión como agrupación de generar nuestros propios medios ante el cerco mediático que tiene el gobierno para poder difundir una línea política que pelea contra la pandemia, y en esa pelea contra la pandemia pelea también contra el ajuste, que se articulan ambas cosas y hace estragos en el hogar de miles y miles de familias mendocinas, no es menor. Dicho esto, debo decir que aparte de ser el coordinador de la agrupación, soy el secretario general adjunto del sindicato. Digo, ese doble carácter es importante porque, al igual que las compañeras, más allá de ser miembros activas de nuestro espacio político sindical, ¿no es cierto?, ocupan un lugar de representación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, independiente de cualquier agrupación, digamos, no es que representan solamente a la agrupación verde. Digo, ¿por qué digo esto? Porque es importante tener en claro que las posiciones que damos no son solamente en relación a la línea de la agrupación verde, porque si no sería muy sectario, sino que tratamos de interpelar al conjunto de políticas que están aplicadas por el gobierno y que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras de educación, sean de cualquier agrupación que sea. El segundo punto que quiero remarcar, que bien lo expresaban las compañeras, es que los órganos colegiados, como por ejemplo el que integran las compañeras, para nosotros
son lugares de lucha, digamos. No son lugares burocráticos del hacer, sino son lugares de lucha donde por los órganos colegiados pasa las condiciones, un gran porcentaje de las condiciones laborales, yo diría que mayoritario, de las condiciones laborales que tenemos en las escuelas, que tienen los docentes de secundaria en sus unidades de trabajo. Por lo cual, para nosotros, como agrupación y como sindicato, haber logrado esa unidad a la que te referías vos, Carlos, y que nos llevó de una sola junta, que históricamente, como expresaban las chicas, se había ganado históricamente, que era de primaria, pasar a tener de repente 5 juntas después de esa elección en donde la Negro Pizarrón se impone, ¿no es cierto? Para nosotros ha sido un gran logro, teniendo en cuenta que en esa elección no solamente votaron los afiliados y afiliadas al SUTE, sino que era obligatoria y votaba el conjunto de trabajadores y trabajadoras de las escuelas. Por lo tanto, el aval que nosotros tenemos en relación a nuestra representación dentro de los órganos colegiados, ¿no es cierto?, está ratificada no solamente por quienes participan de la vida gremial del sindicato, sino por cientos de docentes que no participan de la vida activa del gremio, y ahí viene una discusión que es que hay que tratar de incluir en el gremio a todas aquellas personas que todavía no están afiliadas. Por lo cual, para nosotros, los órganos colegiados son lugares de lucha, ¿sí? Donde nosotros tenemos claro que el gobierno tiene una política, ¿no es cierto?, de desconocer las competencias de la Junta, tal como se especifica en el Estatuto del Docente, con el objeto, ¿no es cierto?, de tener como un virreinato en la Casa de Gobierno, en donde el director general de escuelas sea quien decida sobre la vida, ¿no es cierto?, y las condiciones laborales de los 60.000 trabajadores y trabajadoras de la educación que actuamos en Mendoza. En ese sentido, ¿no es cierto?, el gobierno ha venido aplicando una sistemática actitud hacia las juntas de desconocerles incumbencias y competencias que se habían paritado para modificar esa normativa del Estatuto del Docente, y que por un error administrativo, la conducción anterior a nosotros, con el gobierno, no homologaron en la legislatura. Toda paritaria tiene que estar homologada en la legislatura para que tenga fuerza de ley, y a partir de ahí la paritaria se transforma en una ley que solo puede ser modificada por la ley de paritaria por otra paritaria. Esa paritaria, ¿no es cierto?, que es la del 2015, no fue homologada, por lo cual el gobierno desconoce lo que se paritó en ese momento. Entre otras muchas cosas que se paritó y que el gobierno desconoce, por ejemplo, el estatuto del senador, ¿no es cierto? Bueno, y un montón de otras cuestiones. Pero las competencias de la Junta también estaban escritas y especificadas allí. Por lo cual, lo que le ha tocado a las compañeras es una tarea titánica de intentar, ¿no es cierto?, influir en un escenario muy negativo, porque esto se combina con que le ganamos al gobierno a las juntas, por lo cual, ¿no es cierto?, empezó todo su ataque a que con memorándum, con judicialización de las decisiones que toman los órganos de la Junta, con el objeto claro de amedrentamiento. Digo, ¿por qué quería aclarar esto? Porque esto se enmarca en lo que decían las chicas, de que lo que nos está costando es sacar los movimientos. Nosotros apenas ganamos las juntas, lo primero que nos pusimos en la cabeza en secundaria es hacer los movimientos. Yo integro la comisión técnica de los movimientos, y el gobierno la ha venido dilatando, porque para hacer los movimientos necesitamos presupuesto, pero aparte de eso, lo que decía Valeria es muy cierto. Nosotros tenemos una situación en donde hay una profunda desigualdad que hay que tratar de corregir entre los suplentes en algunos cargos, ¿no es cierto?, y los titulares, que afecta directamente las condiciones laborales.
Por ejemplo, en la ley de licencias, ¿sí? Por ejemplo, un titular se enferma, es reemplazado por un suplente, ese suplente tiene un accidente, es reemplazado por otro suplente, y el segundo suplente, por ejemplo, no puede faltar ni por razones particulares, ni por enfermedad, nada, porque si no, se le ha descontado la totalidad de la jornada laboral. El que no haya el movimiento afecta directamente sobre las condiciones laborales y es, en última instancia, un ajuste concreto, ¿no es cierto?, en el salario de los compañeros, porque el no ejercicio de los derechos establecidos, ¿no es cierto?, para algunos, lo que afecta es que si vos te ves afectado, ¿no es cierto?, por ese derecho, lo que vos ves es disminuido tu salario. Si yo falto, ¿no es cierto?, y estoy injustificado en la falta, o estoy justificado en la falta porque tengo un certificado médico, ¿no es cierto?, entonces no me van a echar, pero me van a descontar la jornada. Por lo tanto, lo que hay es un terrible ajuste. En este marco, ¿no es cierto?, de un gobierno que dice que tiene las cuentas ordenadas, y que ha venido a poner orden, ¿no es cierto?, uno de los órdenes que podría poner es hacer los movimientos que hace, como decían recién las compañeras, hace casi una década, un poco más de una década, que no lo ha realizado. ¿Nosotros qué le venimos diciendo al gobierno? Esto, si nosotros hiciéramos cada año y medio un movimiento de esta magnitud, no tendríamos que hacer mega movimientos, no tendríamos o sea, no estaríamos en este conflicto, ¿cierto? Claramente hay una intención de que esto no suceda por todos los derechos que se adquieren cuando uno pasa a ser titular. Bien, para lo cual nosotros siempre planteamos la unidad. Nosotros, así como la planteamos desde nuestra fundación en el 2004, pero específicamente desde la primera elección sindical en la que participó nuestra agrupación, que fue en el 2007, cuando armamos la lista rojinegra, y después armamos la FUCS en la próxima elección, y después armamos la FUCS, nosotros siempre tratamos de articular la lucha pegada a la unidad, porque entendemos que para estas políticas del aparato estatal no hay posibilidad de ganar al gobierno si no planteamos una unidad real, ¿sí? Ahora hay una discusión ahí de la unidad, que es si la unidad tiene que ser solamente por arriba o si la unidad tiene que articular todo lo que vos puedas discutir con otras agrupaciones y si vos esa articulación la haces también por abajo. Nosotros creemos que la principal unidad que nosotros tenemos que lograr es con los compañeros y con las compañeras de las escuelas. Ese es nuestro eje vertebrador. No queremos una unidad de aparato, ni una unidad sin principios. Nosotros fuimos a una unidad donde uno de los ejes vertebradores de esa unidad era la política contra la violencia hacia las mujeres, teniendo en cuenta que tenemos un sindicato donde el 60-70% de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. Bueno, hay cuestiones de eso que no se ha respetado. Digo, nosotros, digamos, y no es algo que nos pasa a nosotros como FURS, es algo que atraviesa las agrupaciones. Digo, hay miembros de otras agrupaciones que están denunciados también en la Junta Disciplina, que es de conocimiento público. Digo, eso nos atraviesa, porque atraviesa la sociedad. Entonces, si nosotros reflejamos la sociedad, tenemos el interés. Ahora, el tema no es si lo tenés o no lo tenés. El tema es si lo combatís o no lo combatís. Ese es el tema, ¿no? Si vos generás, por ejemplo, nosotros venimos peleando con Sandra Lema, que es nuestra principal referente en género de nuestro espacio y que es miembro del secretariado, venimos peleando que salga un protocolo de una vez por todas respecto a esto, ¿no? Y que ese protocolo esté aplicado no solamente a la vía interna del sindicato, sino a la vía institucional de las compañías de la escuela, por ejemplo, que se ha reflejado en una resolución de traslado, ¿no es cierto?, con cierta prioridad en la resolución de los movimientos en secundaria, bueno, que atraviese toda la órbita de la Dirección General de la Escuela. Bueno, digo, para nosotros ese es un eje, tanto es el eje que nosotros creemos, y hemos dado la discusión, y la estamos discutiendo, pero hay un gran consenso en nuestro espacio, que
el próximo secretario general del SUTE tiene que ser una mujer, tiene que ser una compañera militante. En esta cuestión que nos hemos dado los hombres de creernos que somos los únicos con condiciones y capacidades para conducir. ¿Cuántos gremios hay, digamos, dirigidos por mujeres? Bueno, para nosotros ese también es una cuestión de principio, pero de principio práctico, que se condice a esta nueva mirada, ¿no es cierto?, contemporánea, que ha venido a tirar abajo una conducta histórica formada por el patriarcado, que no es otra cosa el patriarcado que la generación de un modelo social para sostener un statu quo de hombre religioso, pero principalmente económico. Entonces, nosotros tenemos que dar vuelta a esa tortilla. Entonces, vos preguntabas, Carlos, ¿cómo vemos nosotros después la Negro Pizarrón si eso se podría replicar? Mirá, los procesos no son mecánicos. Sí creemos que tenemos que ir a una gran unidad, pero una gran unidad exigida desde abajo y discutida con puntos claros que integren nuestra plataforma, ¿sí? Y para que esos puntos, algunos seguramente se reeditarán de plataformas anteriores, pero ahora ya tenemos la experiencia. ¿Qué significa esto? Que ahora, cuando hablemos de violencia de género, y nos sentemos a hablar de violencia de género, donde nosotros damos la lucha contra ese flagelo social, político y económico, y nos sentemos con el resto de las fuerzas, bueno, también vamos a mirar, ¿no es cierto?, las acciones que han tenido respecto a si han combatido o no han combatido, cómo han actuado ante las denuncias, cómo han realizado ese proceso, ¿sí? Porque cuando los que trabajamos en tratar de lograr la unidad sindical y política, vamos llegando a ciertos acuerdos, ¿no es cierto? Y se nos llena la boca de palabras, pero después cuando te toca hacer gestión, sos un machirulo, o sos alguien que ejerce por tu condición, digamos, por tu condición de privilegio, por ser hombre, por ocupar un lugar privilegiado dentro del gremio, ¿no es cierto?, de conducción, etcétera, y ejerces esa violencia simbólica y material, bueno, ahí se acabaron el discurso, no me vengas a hablar. Bueno, todas esas cosas creo que las agrupaciones y las escuelas principalmente tienen que empezar a discutir. Porque esto que nos pasa a nosotros en el interior de las escuelas, del sindicato, pasa en las escuelas y las compañías tienen que poder discutir. No vamos a lograr tener un sindicato sin violencia si no logramos ir erradicando la violencia de los distintos estamentos de la sociedad. Ahora, el SUTE, ¿no es cierto?, como una organización político, tiene que mirar eso y tratar y pelear, luchar, no dar el brazo a torcer para que no haya ni una sola expresión de machismo dentro de su institución. ¿En qué grado lo va a lograr? Eso lo vamos a lograr en la medida en que la discusión sea fraterna, pero que sea fuerte. Y el otro punto que a mí me parece muy importante para contestar esto que vos preguntabas, Carlos, que es cómo nosotros vemos la perspectiva electoral hacia final de año, ¿no es cierto?, que ya inclusive hasta el diario lo ha salido a decir, no sé si han leído la nota del fin de semana, donde los Andes siguen metiéndose en el intersindical, poniendo fecha, efectivamente alguien da información. ¿Qué es lo que planteamos? Nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestro propio espacio, interpelando nuestras propias escuelas, tratando de llegar al conjunto, tratando de escuchar mucho, de hacer síntesis de los procesos sociales, y de ir uniendo en la medida en que vamos avanzando en la pelea contra el gobierno. En eso nosotros vemos que la línea divisoria que hace que nosotros con algunos podamos conversar y con otros no, es la línea de quién enfrenta el gobierno. Nosotros trazamos una línea acá y decimos nuestro objetivo es golpear al gobierno de Suárez, que es el generador de las políticas de ajuste, del hambre, de la no política sanitaria. Tengamos en cuenta que el gobierno de Suárez no ha puesto un solo peso en el peor momento de la pandemia para
robustecer el sistema sanitario. Bueno, ha tratado de sacar una ley que privatizaba la educación pública, ¿no es cierto? Toda su política contra el agua. Bueno, entonces nosotros ahí trazamos la línea, ¿sí? El gobierno está de aquel lado. Toda agrupación, todo agrupamiento, ¿no es cierto?, que quiera pelear contra el gobierno, nosotros conversamos y empezamos a conversar estos puntos. Política de género, política paritaria, no salarial, salarial, bueno, y nos vamos poniendo de acuerdo en un programa común. Pero todo agrupamiento que favorezca las políticas del gobierno, ¿no es cierto?, que promueva bicamerales de educación, donde se aprueben leyes nefastas para los trabajadores y trabajadoras de educación, toda agrupación, ¿no es cierto?, que no tenga en claro una conciencia ambiental a favor del pueblo, toda agrupación que vea como que judicializa el SUTE para debilitarlo en el momento más álgido de la pelea contra el gobierno, bueno, esas agrupaciones, claro está, que son parte del obstáculo para golpear de lleno al gobierno. Por lo cual ahí tenemos una limitación. Si esas agrupaciones se logran hacer las autocríticas necesarias, logran acercarse y unirse a la lucha. Por ejemplo, fuimos los otros días a una lucha muy importante multisectorial. ¿Cuáles fueron las agrupaciones del SUTE que promovieron esa unidad en la lucha contra el gobierno? Bueno, ahí están. Esas agrupaciones tienen que discutir si de una vez por todas van a pelear contra el gobierno o su objetivo es limar al sindicato. En lo particular, yo fui 15 años de oposición a la agrupación Celeste de aquel momento Conducción. Pero ni un solo día de militancia, ni un solo día dejé de pelear contra el gobierno y promover la unidad. Pelear contra el gobierno y promover la unidad. Bueno, las agrupaciones que integran la estructura sindical y todas aquellas que se formen, si tienen el objetivo claro de pelear contra el gobierno y unirse desde el campo popular, nosotros tenemos los brazos abiertos para esa unidad. Ahora, si piensan que de forma oportunista van a tratar de que esta conducción se caiga, con toda la diferencia y con todos los errores que podemos haber cometido, lo que no hay que esconderlo, hay que criticarlos, nosotros somos los primeros en criticarlos, no hay que esconder los errores, ¿no? Pero que van a tratar de hacer que esta conducción se caiga para aprovechar esta situación electoral, haciendo que miles y miles de compañeros ni les importe lo que pasa en el sindicato, se terminen yendo, no vayan a votar, y que, por lo tanto, garanticen que un pequeño aparatito pueda ir a votar a esas elecciones, garantizando una supuesta victoria, donde, imagínense que ante un sindicato debilitado, Suárez y Cornejo, ¿no es cierto?, se ponen el mantelito acá, cuchillo y tenedor, ¿no es cierto?, para comernos vivos. Bueno, si van a tener esas acciones, en nosotros encuentran unos adversarios muy firmes, muy fuertes, y que vamos a dar la batalla hasta el final, teniendo en cuenta que peleamos contra el gobierno, y si en ese camino los tenemos que enfrentar, a esas agrupaciones las vamos a enfrentar. Ahora, si quieren discutir cómo enfrentamos al gobierno, y pasarán del lado, como dicen mis hijos, pasarán del lado de los buenos. Bueno, eso. Yo quería agregar que es muy nutritiva, muy buena la experiencia de trabajar con diferentes fuerzas en la lista negro pizarrón. Nosotros tenemos 3, son la agrupación marrón, la verde y la celeste, y vamos trabajando en forma conjunta y justamente planteándonos temas centrales, como son, por ejemplo, los movimientos, como son, por ejemplo, la reestructuración de las plantas. Funcionamos y bien en bloque, y el gobierno no tiene por dónde entrarnos, y si bien en la práctica diaria a una compañera le regalan turrones todos los días, o sea, de alguna manera u otra tratan de poderse meter para poder debilitar, y sabiendo que a lo mejor somos diferentes fuerzas, pero sin embargo en secundaria lo que se ha logrado, que ha sido bastante, se ha sacado por sesión y se ha logrado en forma
en forma conjunta y siempre votando todos lo mismo, poniéndonos de acuerdo al respecto previamente y funcionando bien frente al gobierno, o sea que no hubiera en nuestro frente algún quiebre o alguna debilidad, porque sabíamos que en ese espacio se iban a meter. Entonces, la discusión, pero bueno, llegamos siempre a un acuerdo, y como experiencia de práctica política, funcionar en forma conjunta creo que es muy valiosa. Muy bien, nos queda claro, gracias Valeria, gracias Alberto, nos queda claro que la unidad es por abajo en un principio, y que sirve la unidad también por arriba o entre agrupaciones cuando todas esas agrupaciones están de acuerdo en enfrentar al gobierno, ¿sí? Para conseguir, no es que enfrentar por enfrentar, sino para conseguir mejores condiciones laborales para los compañeros del gremio y del sindicato. Bueno, Cristina, no sé si querés cerrar con algo. Eso. Yo quisiera agregar algo que cuando vos preguntaste qué avances o qué logros, ¿sí? Me parece que a pesar de tener al gobierno en contra, ¿sí? Hemos logrado muchas cosas. Yo lo primero que quiero rescatar es que creo que hemos llegado a los compañeros, ¿sí? Cuando en todos mis años de docencia, que son muchos, yo fui a la Junta 2 o 3 veces en toda mi vida laboral. Cuando hice el bono 2011, cuando ingresé y cuando me trasladé de una escuela a otra. Y en el 2015 me acuerdo que conocí la sede de la Junta, no sabía dónde quedaba, porque llevé una nota con motivo de la transformación curricular que hubo ese año. Entonces, finalmente sacaron historia de cuarto año, salvo que en los bachilleres humanísticos, pero los demás la sacaron. Entonces me acuerdo que con el sindicato, fuimos a llevar una nota de manera particular. En este momento los compañeros que lo deseen o que lo necesitan, tienen al alcance, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares. Entonces nosotros atendemos todas las dudas, las consultas, los reclamos que haya, y esa tarea antes no se hacía. Solamente estaban disponibles, el ir a la Junta en forma presencial o bien llamar al teléfono fijo. Hoy en día nosotros nos hemos puesto a disposición de los compañeros y vamos acercando soluciones en la medida que podemos. Un logro del año pasado, o varios logros, por ejemplo, además del bono condicional del que habló Valeria, fueron la realización de los concursos virtuales. Recordemos que durante todos hasta junio, ¿sí? Había suplencias y las suplencias no se volvían a otorgar. Eso significó que se recargaron a los docentes que estaban frente a los cursos, que se tenían que hacer cargo de los cursos sin suplentes. Eso fue una pelea feroz y logramos. Al día de hoy, en secundaria, los concursos para obtener cargos u horas cátedras son de manera virtual. Y eso también ayudó a que estos concursos sean de manera transparente, porque todos los docentes que participan pueden ver la documentación de los otros compañeros que están también en el concurso. También se puede impugnar en el caso de que no se esté de acuerdo con el orden de mérito que emite la escuela, ¿sí? Recordemos que hay 3 instancias para impugnar. La escuela, en primer lugar, responde. Uno, si no está conforme, puede apelar a la supervisión, o directamente, ¿sí? Si no está conforme con la respuesta de la escuela, tiene el derecho de apelar a través de un correo electrónico a la Junta Calificadora, que es la que tiene la última palabra al respecto. Y también en esto, desde que llegamos, trabajamos fuertemente en la asignación de incumbencias a los nuevos títulos. Esta tarea estaba bastante atrasada. A fines del 2019 sacamos una resolución de incumbencias, donde incluimos un montón de títulos nuevos, que pueden dar clase en el secundario, y recientemente terminamos, a fines del mes de junio, con la elaboración de otra resolución de incumbencia, ¿sí?
Esto para aclarar, porque esta es una tarea muy larga, muy ardua, y durante los años anteriores no eran frecuentes la emisión de resoluciones de incumbencia. Ahora, este momento, esta resolución de incumbencias que acabamos de elaborar en la comisión, ya ha sido remitida a la Dirección General de Escuelas, al Director General de Escuelas, para que, bueno, le haga la emita o pueda aprobar. Así que, bueno, esto es lo que quería resaltar. Muy bien, chicas y chicos, fue muy grata la entrevista, muy claras sus respuestas. Le vamos a dar un minutito más al Alberto para que cierre y estamos a disposición desde la Verde Noticias para cuando nos tengan que comunicar algo, ya sea desde el sindicato, ya sea desde la Junta Calificadora de Méritos. Alberto, te dejamos el cierre. Bueno, nada, primero, excelente las iniciativas que se están tomando desde la agrupación en relación a la comunicación. Hay que seguir profundizando eso, hay que tratar de llegar. El trabajo que han hecho las compañeras en Junta y que seguirán haciendo hasta el final del mandato tiene el doble mérito, esto que decía Cristina, que es tratar de que salgan las cosas en una situación tan hostil como la que están viviendo, cuando el gobierno atenta contra la posibilidad de que resuelva algo la Junta. Sin embargo lo van haciendo y lo van haciendo de manera unificada. Nosotros decimos pelear la unidad, y pelear la unidad es pelear, no es pelear solamente la unidad por arriba, como decía recién, sino en cada lugar. Junta debe pelear su unidad, ¿no es cierto?, para que el gobierno quede en franca minoría. En las escuelas peleamos la unidad de las compañeras y compañeros de trabajo. En el sindicato peleamos la unidad para que la paritaria salga lo mejor posible. En el Frente de Unidad Estatal peleamos la unidad para pelear de conjunto contra el gobierno. Entonces, creo que la unidad no es una cuestión declamativa, sino también es una cuestión práctica. En cada lugar se debe hacer. Bueno, nada, dejarles a todos y a todas un fuertísimo abrazo. Seguramente nos seguimos encontrando en la lucha y en la calle, así es que, bueno, nada, un abrazo gigante. Muy bien, así pasó por la Verde Noticias entonces las integrantes de la Junta Calificadora de Méritos en Secundaria Orientada y el secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz. Será hasta una próxima emisión de la Verde Noticias.